Bienvenidos a esta nueva lección del curso de autoconocimiento. Hoy nos internaremos en lo que es el estudio de los centros psicofisiológicos de nuestro cuerpo humano. Lugares estratégicos que debemos conocer para poder entender cómo actuamos, de dónde vienen nuestras emociones, nuestros instintos, nuestros pensamientos, nuestras pasiones, etc. Estos centros pueden estar bajo el mando del ego o la conciencia, y según eso será nuestro comportamiento. Son centros estratégicos desde donde se controla a la máquina humana. Pero, ¿cómo es eso de que somos una máquina humana? Bueno, a continuación veremos de qué se trata todo esto. Ya que hablamos de máquina humana, debemos sin duda comenzar a analizar qué es una máquina en términos generales. Así que podemos decir que una máquina está definida como un conjunto de partes que funcionan como un todo y que mediante algún tipo de fuerza o energía la transforma y produce un trabajo. Por ejemplo, una licuadora es una máquina, se alimenta mediante la electricidad y su trabajo es licuar. Un automóvil es también una máquina. Su energía es, en este caso, el combustible y su trabajo es desplazarse, encender el radio, las luces, etc. Sin lugar a dudas, podemos decir que hay distintos tipos de máquinas, algunas más complejas y otras más sencillas. Mientras la máquina es más compleja, requiere de parte de quien la manejará más conocimiento, más preparación para poder operar con ella. No es lo mismo aprender a andar en bicicleta que en un automóvil de calle o en un automóvil, por ejemplo, de Fórmula 1. O menos aún, en un avión o un transportador espacial. Mientras más compleja es la máquina, más tiempo de estudio y preparación se requiere. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Nuestro cuerpo humano es una máquina? ¿Entra dentro de ese esquema de lo que hemos definido como una máquina? Bueno, analizando esto, podemos llegar a la conclusión de que sin duda esto es así. Nuestro cuerpo o esta máquina es un conjunto de partes que funcionan como un todo, que necesita una fuente de energía, que en este caso son nuestros alimentos, el oxígeno, la luz solar, etc. Y produce también con esa energía un trabajo, o muchos trabajos. Caminar, moverse, pensar, sentir, imaginar. Ahora, debemos analizar que esa máquina humana es la máquina más compleja de todas las que el ser humano haya podido alguna vez construir. Esto es una realidad. Y dijimos que mientras más compleja la máquina, más requería de estudios para poder utilizarla. Y sin embargo, el ser humano no se ha percatado de esto. Estamos usando diariamente la máquina más compleja del mundo, pero no nos hemos preparado para poder hacer un correcto uso de ella, para poder desarrollar incluso todo su enorme potencial. Esto es como si sentásemos a un niño en un coche de Fórmula 1. Él ni siquiera sabría cómo encenderlo. Solo jugaría con esa máquina como él puede. Ese es nuestro estado frente a nuestra poderosa máquina humana. Como hemos dicho, existen dentro de nuestro organismo centros psicofisiológicos que coordinan los funcionalismos de nuestra máquina y tienen funciones específicas absolutamente definidas. Cada uno de ellos penetran todo nuestro organismo, pero tienen sin embargo su punto básico capital en algún lugar de nuestro cuerpo. Estos centros podemos dividirlos en dos tipos: los centros inferiores, que son 5 y que están bajo la influencia del ego en gran medida, y los centros superiores, que son 2, y a donde los yoes no pueden llegar. Por eso nos concentraremos en el estudio de los centros inferiores y mencionaremos los superiores para poder conocerlos también. El centro intelectual se encuentra ubicado en nuestra cavidad craneal y es el encargado de coordinar las funciones intelectuales como la razón, la memoria, los pensamientos, etc. En este centro, el yo psicológico hace estragos. Nos mantiene todo el tiempo prácticamente con todo tipo de pensamientos, absurdos, divagaciones, fantasías, problemas que no existen, imaginación subjetiva, etc. Debemos aprender a ponerle coto a la infinidad de pensamientos que nos asaltan constantemente, impidiéndonos la mejor concentración en los diferentes actos de nuestra vida.
El desgaste excesivo de la energía de este centro ocasiona trastornos psíquicos y físicos que en última instancia pueden convertirse en locura, esquizofrenia, histeria, etc. La lectura o estudio prolongado por largas horas es perjudicial para este centro. Una persona puede llegar hasta quedar con lesiones de por vida. Los casos de surmenage, por ejemplo, son uno de estos. Por eso debemos evitar todos los extremos y equilibrar la lectura y el estudio con la acción y la emoción. Por ejemplo, luego de estudiar debemos dar un paseo o hacer algún tipo de ejercicio físico, respirar profundamente, escuchar algo de música suave o alguna actividad parecida. El centro motor se encuentra ubicado en la parte superior de la espina dorsal, a la altura de la nuca, y es el encargado de coordinar las funciones motrices y nuestros hábitos. El yo actúa también en este centro para poder manifestarse físicamente. Por eso necesitamos autodescubrirnos, estudiar y comprender nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar, observar cómo nos relacionamos con los demás y descubrir a fondo nuestros hábitos, la manera de hablar, de vestir, de andar, de mirar, de gesticular, etc. Porque en todo eso hay influencia egoica y necesitamos descubrirla y comprenderla. Por ejemplo, la moda es una de ellas. La imitación en la que caemos muchas veces es otra. Imitamos cómo hablan ciertas personas, imitamos su forma de vestir, a veces porque la admiramos, simplemente porque queremos ser como ellos, usamos sus expresiones, nos vestimos como ellas, hablamos como ellas. Por otro lado, el abuso de la actividad de este centro motor conlleva al deterioro de las partes del cuerpo físico o a la invalidez parcial o total del organismo. Los trabajos físicos muy duros pueden traer todo tipo de lesiones o agotamiento de este centro, con sus correspondientes consecuencias. Sí debemos hacer ejercicio, actividad física, pero en forma equilibrada, deportes que no sean peligrosos para nuestra integridad, etc. El centro instintivo se encuentra ubicado en la parte inferior de la espina dorsal y es el encargado de coordinar todos los procesos de asimilación físico-químicos de nuestro organismo. La degustación, la digestión, la circulación de la sangre, la regeneración celular también son aspectos que regula este centro, es decir, todo lo que es la inteligencia natural de nuestro cuerpo. Pero también existen los instintos de conservación, el instinto sexual, los instintos de repulsión, el instinto de alimentación, etc., que también están bajo la coordinación de este centro. El yo actúa también peligrosamente en este centro para poder alimentarse y subsistir. Existen muchas perversidades del instinto, fuerzas subhumanas, instintivas, que paralizan el verdadero espíritu de amor y de caridad que naturalmente tiene toda criatura humana. Esas fuerzas egoicas deben primero ser comprendidas, luego sometidas y eliminadas. Son fuerzas bestiales, instintivas, criminales, lujuria, cobardía, miedo, etc. Los auténticos casos de emoción violenta son uno de estos casos donde una persona actúa prácticamente inconsciente, tomado por uno de estos yoes instintivos y lo hace cometer toda clase de atrocidades que la persona después ni siquiera recuerda. Personas que matan con alevosía, tomados por una fuerza que los descontrola totalmente y los somete a un estado de inconsciencia total y de barbarie. El centro emocional se encuentra ubicado en nuestro plexo solar y es el encargado de coordinar nuestras funciones emocionales. El yo actúa también en este centro para poder manifestarse mediante las emociones negativas, por ejemplo, de ira, odio, rencor, envidia, celos, miedo, apego, culpa, sentimentalismo, etc. Por eso necesitamos autodescubrir nuestras emociones, estudiarlas y comprenderlas, para evitar que esas emociones negativas controlen nuestra vida y nos sometan a una vida condicionada a ellas. El ego intenta manipularnos mediante ellas y someternos a sus propios deseos e intenciones ocultas. Debemos también evitar las impresiones nefastas provenientes de la música estridente, de las conversaciones morbosas, de películas o programas con contenido de violencia, pornografía, novelas mediocres, etc.
La energía del centro emocional debemos cuidarla, no derrocharla en emocionalismos o emociones negativas, que siempre terminan perjudicando nuestro organismo físico, somatizando, trayendo a nuestra vida enfermedades y toda clase de desequilibrios. Una persona que deja llevarse por las emociones negativas se convierte en una persona que se engaña a sí misma y se vuelve mentirosa. El centro sexual se encuentra ubicado en nuestros órganos sexuales y es el encargado de coordinar los tres funcionalismos principales de nuestra sexualidad, de los cuales la humanidad solo conoce dos, que son la función reproductiva y la función de darnos placer a través de él. Pero ese centro contiene una función secreta, prácticamente desconocida por la humanidad, pero que siempre ha existido y siempre ha sido enseñada o transmitida por todas las grandes escuelas de misterios y por todas las auténticas religiones, generalmente bajo el velo de los símbolos. Ese funcionalismo secreto es la capacidad que tiene nuestra energía de regenerarnos física y espiritualmente. Estos misterios sexuales fueron conocidos antiguamente bajo distintos nombres y en diferentes escuelas, como por ejemplo el tantrismo en Oriente o el Saja Maituna en la India. El judaísmo, por ejemplo, lo enseñó como el camino oculto de Dat o el noveno sendero. En la antigua Grecia estuvo presente en todas las escuelas de misterios, el Eusis, el Orfismo, Dionisio, etc. También en el budismo tántrico, en el Tantra Yoga y el Agni Yoga. En el antiguo Egipto estuvo presente en los misterios de Isis. En la antigua China se enseñó como el camino supremo o Tao y sus artes amatorias. Y un largo etcétera que podríamos citar. Dentro del cristianismo, el Cristo le habla en un pasaje a Nicodemo de la necesidad de volver a nacer a través del agua y del espíritu o el fuego, y levantar la serpiente como Moisés lo hizo en el desierto. Esta es una clara alusión al arte alquimista de la transmutación de las energías. Tengamos también en cuenta que los problemas del hombre, según lo enseña el Génesis bíblico, comenzó con un hecho que fue la caída edénica, donde la mujer tentó a Adán de comer del fruto prohibido, y que a esta altura debemos ir comprendiendo que no fue una manzana, sino que eso es totalmente alegórico y guarda bajo el ropaje de los símbolos una connotación netamente sexual. Por lo tanto, todo esto nos lleva a comprender que dentro de este centro, el centro sexual, se encuentran grandes posibilidades de realización, de las que quizás nunca nadie nos ha hablado, pero que debemos ir conociendo de a poco para ir comprendiendo estos misterios. En este centro, el ego también hace estragos, en este caso mediante la lujuria y todas las aberraciones sexuales, y alimentándose de la energía más sutil, más fina, pero más poderosa que el hombre maneja. La única energía capaz de dar vida física, pero también vida espiritual, que es nuestra propia energía sexual. Todos somos hijos de ella, y ella es la madre de todo. Existen, como decíamos, además de estos 5 centros que hemos visto, 2 centros más que están por encima del resto y son los centros superiores, que se encuentran fuera del alcance del agregado psicológico o ego. Estos centros son el centro emocional superior ubicado en nuestro corazón y el centro intelectual superior ubicado en nuestro cerebelo. El centro emocional superior es el que tiene la capacidad de desarrollar en nosotros la inspiración y la intuición, y a través de ellas acceder al conocimiento más puro de las cosas, más profundo, el conocimiento intuitivo, el conocimiento superior. En el corazón podemos escuchar la voz de nuestra conciencia o de nuestro maestro interior, la voz de nuestro ser o de nuestro yo soy, como lo llama el hinduismo, la voz del divino daimón, como lo llama Sócrates, que se expresaba a través de esa misma intuición o corazonadas, como la llamamos frecuentemente. El centro intelectual superior se manifiesta en nuestros sueños mediante el lenguaje arquetípico de la conciencia, que es el uso de los símbolos para enseñarnos.
Ese lenguaje es el mismo lenguaje con el que se han escrito los distintos libros sagrados, como por ejemplo la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, etc. Ellos nos hablan siempre en forma simbólica. Por eso no podemos caer en el error de interpretar en forma literal, estos textos sagrados. El lenguaje de los símbolos es muy poderoso. El refrán popular dice: una imagen vale más que 1000 palabras, pero podríamos decir también con seguridad que un símbolo vale más que miles de palabras. Con ese lenguaje también, o a través de ese lenguaje también, nos habla nuestra propia vida, mediante las analogías que debemos ir interpretando en ella, para aprender de nuestra propia experiencia humana, desarrollando la mente analógica, la mente que interpreta las analogías o metáforas de la vida con las que ella intenta enseñarnos.